Los 12 apóstoles, nombres que resuenan a través de 2 milenios. Pedro, Juan, Andrés, Santiago, hombres sencillos, pescadores, recaudadores de impuestos, hombres llamados a seguir a Jesús de Nazaret. Fueron testigos de milagros increíbles, escucharon enseñanzas que cambiaron el mundo y crucialmente afirmaron haber visto a su maestro resucitado de entre los muertos. Su testimonio es la piedra angular de la fe cristiana. Hola y bienvenidos a Personajes X, el lugar donde desenterramos las historias más fascinantes y a veces olvidadas de la fe. Hoy nos hacemos una pregunta que ha intrigado a creyentes y escépticos por igual. ¿Qué fue de los 12 apóstoles después de que terminan los relatos del Nuevo Testamento? La Biblia nos da algunas pistas cruciales, pero para la mayoría sus caminos se pierden en un laberinto de historia fragmentada, tradiciones antiguas y leyendas asombrosas. ¿Viajaron realmente a los confines del mundo conocido? ¿Murieron todos como mártires cristianos enfrentando destinos brutales por proclamar su fe? ¿O hay más leyenda que historia en los relatos sobre la muerte de los apóstoles? Prepárense, porque hoy nos sumergiremos en uno de los más grandes misterios de la iglesia primitiva. Separaremos el grano de la paja, exploraremos viajes apostólicos increíbles y confrontaremos relatos de martirios que desafían la imaginación. ¿Están listos para descubrir el destino final de los apóstoles? Pues comencemos. Pero antes de navegar por las aguas a veces turbulentas de la tradición, es vital aclararnos en lo que la Biblia sí nos dice. Es nuestra base más sólida. Y sorprendentemente, el Nuevo Testamento es bastante reservado sobre el destino final de la mayoría de los 12 apóstoles. El único apóstol cuya muerte se describe claramente es de Jacobo, es decir, Santiago, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 2, es brutalmente directo. Dice: Herodes Agripa I hizo matar a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto ocurrió en Jerusalén, probablemente alrededor del año 44 después de Cristo, una certeza histórica dentro del texto bíblico. Este es nuestro punto de referencia. El otro destino final del grupo original de los 12 que se narra es, por supuesto, el de Judas Iscariote. Mateo y Hechos de los Apóstoles describen su trágico final por suicidio después de traicionar a Jesús. Y como saben, Hechos nos cuenta cómo los apóstoles restantes eligieron a Matías para ocupar su lugar y completar el número 12. Y pues eso es prácticamente todo en cuanto a muertes confirmadas dentro del Nuevo Testamento para los 12 originales o su reemplazo directo. Para todos los demás, la Biblia guarda silencio sobre su final. Entonces, ¿de dónde vienen todas las otras historias? Aquí es donde entran en juego las fuentes extrabíblicas, los escritos de los llamados padres de la Iglesia, que fueron líderes cristianos de los primeros siglos como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Ireneo, Tertuliano o historiadores eclesiásticos como Eusebio de Cesarea, quien fue una fuente clave del siglo IV, o textos conocidos como Hechos Apócrifos de varios apóstoles. Estos son relatos piadosos, a menudo muy fantasiosos y no aceptados en el canon bíblico. Y por supuesto las tradiciones locales muy arraigadas en ciertas regiones. Es decir, es un rompecabezas súper complejo. Bueno, ¿listos para intentar armarlo? Empecemos por el líder entonces. Así es, Simón Pedro, el líder impulsivo pero apasionado. ¿Qué sabemos de su camino después de los eventos de los Hechos de los Apóstoles? La Biblia lo muestra predicando, haciendo milagros, escapando de la cárcel, abriendo la puerta a los gentiles y siendo una figura central en la iglesia de Jerusalén y Antioquía. Jesús mismo profetizó que Pedro moriría como mártir, glorificando a Dios, diciendo que extendería sus manos y sería llevado a donde no quisiera, una clara alusión a la crucifixión. Pero, ¿dónde ocurrió esto? Aquí, la tradición es increíblemente fuerte y temprana, en Roma. Aunque la iglesia no dice explícitamente
Pedro fue a Roma? Sí hay pistas. Pedro mismo escribe en su primera carta que saluda desde la iglesia que está en Babilonia. Muchos eruditos creen que Babilonia era un nombre en clave para Roma, la capital imperial opresora, similar a como se usa en el Apocalipsis. Más importante aún, tenemos testimonios de líderes cristianos muy cercanos a la época apostólica. Por ejemplo, de Clemente de Roma, que escribió alrededor del 96 después de Cristo, habla del martirio de Pedro y Pablo en Roma. También tenemos a Ignacio de Antioquía, quien murió en el año 110 después de Cristo. Escribe a la iglesia de Roma mencionando la autoridad de Pedro y Pablo allí. También tenemos a Ireneo de Lyon en el año 180 después de Cristo, que afirma claramente que Pedro y Pablo fundaron la iglesia en Roma. Y Tertuliano en el año 200 después de Cristo. Él describe la muerte de Pedro como similar a la de Jesús, es decir, por crucifixión, y ocurrida en Roma bajo el mandato de Nerón. La tradición más conocida, popularizada por los Hechos de Pedro, que son apócrifos, es sobre la leyenda del Quo Vadis. Pedro, huyendo de la persecución de Nerón en Roma, se encuentra con Jesús en el camino. Pedro pregunta, ¿Quo Vadis Domine?, que significa ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús responde, voy a Roma para ser crucificado de nuevo. Pedro, avergonzado, regresa a Roma para enfrentar su destino. La tradición relatada por Orígenes, que es citado por Eusebio, añade el detalle de que Pedro pidió ser crucificado boca abajo, sintiéndose indigno de morir exactamente como su Señor. Aunque los detalles específicos como el Quo Vadis o la crucifixión invertida provienen de fuentes posteriores o apócrifas, el consenso histórico y la fuerza de la tradición temprana hacen muy probable que Pedro efectivamente ministrara y muriera como mártir en Roma durante la persecución de Nerón, alrededor del año 64 al 67 después de Cristo. Su tumba, según la tradición, yace bajo la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Ahora, del martirio casi seguro de Pedro, pasamos a su compañero del círculo íntimo, Juan, hijo de Zebedeo, el autodenominado discípulo a quien Jesús amaba. ¿Cuál fue su destino? Juan fue una columna en la iglesia de Jerusalén junto a Pedro. La Biblia nos dice claramente que fue exiliado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo a las islas de Patmos, donde recibió las visiones del Apocalipsis. Esto se especifica precisamente en el Apocalipsis. ¿Pero qué pasó después del exilio? Aquí, de nuevo, la tradición temprana es fuerte y consistente. Padres de la iglesia como Ireneo de Lyon, quien fue discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo de Juan, y Polícrates de Efeso, a finales del siglo II, nos dicen que Juan fue liberado del exilio y pasó sus últimos años ministrando en Efeso, una importante ciudad en Asia Menor, actual Turquía. Y aquí viene lo notable y lo que lo diferencia de casi todos los demás apóstoles, excepto de Judas, por supuesto. La tradición afirma unánimemente que Juan murió de causas naturales a una edad muy avanzada, probablemente cerca del año 100 después de Cristo, durante el reinado del emperador Trajano. Fue el último de los 12 originales en morir. Ahora, no sería una historia apostólica sin alguna leyenda dramática, ¿verdad? Tertuliano cuenta una historia que él creía cierta, de que antes de su exilio, Juan fue arrojado en aceite hirviendo en Roma, pero salió ileso milagrosamente. Aunque esta historia es fascinante y muestra la veneración hacia Juan, la mayoría de los historiadores la consideran una leyenda piadosa más que un hecho histórico. Así que para Juan el panorama es bastante claro: exilio en Patmos, ministerio posterior en Efeso y una muerte pacífica por vejez. Un final muy diferente al que la tradición atribuye a casi todos sus compañeros apóstoles. La historia parece prevalecer sobre la leyenda dramática en su caso. Ahora dejamos la relativa certeza de Roma y Efeso y nos aventuramos hacia destinos más exóticos y tradiciones más debatidas. Empecemos con Andrés, el hermano de Pedro, el primer discípulo llamado por Jesús según el Evangelio de Juan. La Biblia no nos dice nada de su ministerio posterior, pero la tradición registrada por Eusebio, citando a Orígenes, lo envía a Escitia, una vasta región al norte del Mar Muerto.
en lo que es la actual Ucrania y el sur de Rusia. Imaginen ese viaje. Otras tradiciones lo colocan predicando en Asia Menor y Grecia. Es venerado como santo patrón en lugares tan diversos como Escocia, Rumania y Rusia. Y su final, pues la tradición más conocida, detallada en los Hechos de Andrés, un texto apócrifo lleno de elementos legendarios, lo sitúa muriendo como mártir en Patras, Grecia. Se dice que fue azotado y luego atado, no clavado, para prolongar su sufrimiento, a una cruz en forma de X, donde predicó durante 2 días seguidos antes de morir. Esta cruz en forma de X es ahora conocida como la Cruz de San Andrés. Ahora viajemos aún más al este, siguiendo los pasos de Tomás, el apóstol famoso por su duda inicial sobre la resurrección, pero que luego hizo una de las grandes confesiones de fe: Señor mío y Dios mío. La tradición sobre Tomás es una de las más persistentes y fascinantes. Los Hechos de Tomás, otro texto apócrifo, lo describen viajando primero a Partia, en Persia, y luego, de manera muy significativa, a la India, al otro lado del mundo conocido para muchos en el Imperio Romano. Lo más notable es que esta tradición no solo existe en textos antiguos, sino que hay una comunidad cristiana muy antigua en las costas de Malabar, al sureste de India, que se remonta casi al tiempo apostólico, que se autodenominan los cristianos de Santo Tomás. Ellos sostienen firmemente que el apóstol Tomás fue quien les llevó el evangelio, y su final, pues la tradición india afirma que Tomás fue martirizado cerca del actual Chennai, en un lugar llamado St. Thomas Mount, siendo atravesado por una lanza por oponerse a las prácticas religiosas locales. Andrés en Escitia y Grecia y Tomás en la lejana India son historias verificables o leyendas inspiradoras. La evidencia histórica es limitada, pero estas tradiciones nos muestran una iglesia primitiva increíblemente dinámica, llevando su mensaje hasta los confines de la tierra conocida. Continuamos nuestro viaje tras los pasos apostólicos, ahora enfocándonos en Felipe y Bartolomé. Felipe es recordado por traer a Natanael, es decir, a Bartolomé, donde Jesús, y por su diálogo con Jesús sobre alimentar a los 5,000 y sobre ver al Padre. Es importante no confundirlo con Felipe el diácono o evangelista, prominente en los Hechos de los Apóstoles. La tradición, apoyada por Polícrates de Efeso, sitúa el ministerio y la muerte de Felipe el apóstol en Hierápolis, en la región de Frigia, actual Turquía. Su muerte, pues aquí las tradiciones varían. Algunos dicen que fue crucificado, quizás boca abajo, otras que fue decapitado. Los Hechos de Felipe apócrifos añaden muchos detalles legendarios. Curiosamente, en el año 2011, arqueólogos italianos afirmaron haber encontrado lo que creen que es la tumba de San Felipe en Hierápolis, lo que reavivó el interés en esta tradición. Ahora, ¿qué hay de Bartolomé? Muchos eruditos lo identifican con Natanael, aquel a quien Jesús vio bajo la higuera y describió como un verdadero israelita en quien no hay engaño. Las tradiciones sobre Bartolomé son diversas. Algunos lo envían a la India, quizás confundido o junto con Tomás, a Mesopotamia o Licaonia, pero la tradición más fuerte y persistente lo vincula con Armenia. De hecho, Bartolomé es considerado junto con Judas Tadeo el apóstol que evangelizó Armenia, convirtiéndola en la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial a principios del siglo IV. Es el santo patrón de Armenia. Su final, según la tradición armenia, es particularmente brutal y espeluznante. Se dice que tras convertir al rey Polimio y a muchos otros, enfureció a los sacerdotes paganos locales. Fue arrestado y martirizado, siendo desollado vivo y luego decapitado o crucificado. Esta historia es terrible, la verdad. Hierápolis, Armenia, lugares donde el eco de los apóstoles todavía resuena, aunque la línea entre historia y leyenda se vuelve cada vez más difusa. Sus historias nos hablan de un evangelio que penetró culturas muy diversas, a menudo a un costo terrible. Entramos ahora en un terreno aún más pantanoso con Mateo y Santiago, es decir, Jacobo el menor. Mateo es también llamado Leví. Él es el recaudador de impuestos que dejó todo para seguir a Jesús. Tradicionalmente se le atribuye la autoría del primer evangelio también. Después de predicar en Judea,
¿A dónde fue? Pues aquí las tradiciones son muy contradictorias. Algunos padres de la iglesia lo envían a Etiopía, otros sugieren Persia, otros mencionan Partia o Macedonia. Es un verdadero rompecabezas. Y su muerte es igualmente incierta. Clemente de Alejandría sugiere que no fue martirizado y murió de forma natural, pero otras tradiciones afirman que sí. Relatos posteriores hablan de que fue quemado, apedreado o apuñalado mientras oficiaba la misa en Etiopía. ¿Cuál creer? Pues es difícil decirlo. Y si Mateo es confuso, prepárense para Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Es uno de los apóstoles más oscuros del Nuevo Testamento. El principal problema es su frecuente confusión en la tradición posterior con Santiago, el hermano del Señor, que fue mencionado en los Evangelios y fue líder de la iglesia de Jerusalén según Hechos y Galatas, autor de la epístola de Santiago. E incluso también es confundido con Santiago, hijo de Zebedeo, a quien ya vimos que murió temprano. Si intentamos distinguir a Santiago, hijo de Alfeo, las tradiciones sobre su ministerio son débiles y vagas, a veces situándolo en Siria o Egipto. Y su muerte, pues las tradiciones son igualmente confusas. Algunas lo hacen ser crucificado en el Bajo Egipto. Otras le atribuyen, probablemente por error debido a la confusión de nombres, le atribuyen el martirio de Santiago, el hermano del Señor, que fue lanzado desde el pináculo del templo de Jerusalén, y como sobrevivió a la caída, fue apedreado y finalmente golpeado hasta la muerte con un garrote por un batanero, alrededor del año 62 después de Cristo. La identidad y destino es extremadamente incierto debido a la confusión con los otros Santiagos. Como ven, con Mateo y especialmente con Santiago el Menor, la historia se vuelve muy esquiva y las leyendas y confusiones abundan. Es un recordatorio de lo poco que sabemos con certeza sobre algunos de estos hombres fundamentales. Ahora llegamos a dos apóstoles que a menudo se mencionan juntos en las listas y cuyas tradiciones también suelen entrelazarse: Simón el Celote y Judas Tadeo. Simón es llamado el Celote, lo que podría indicar que perteneció al partido nacionalista judío antirromano antes de seguir a Jesús. Judas Tadeo, también llamado Lebeo o Judas de Santiago, es conocido por ser el autor de la breve pero poderosa epístola de Judas y por hacerle una pregunta a Jesús en la última cena. ¿Y dónde predicaron estos dos? Son de los apóstoles con las tradiciones más diversas y nebulosas. Algunas tradiciones occidentales los envían juntos en misión a Persia o Armenia. Otras sitúan a Simón en Egipto, en Libia o al norte de África, e incluso leyendas muy tardías lo llevan hasta Britania. A Judas Tadeo también se le atribuye predicación en Judea, Samaria, Idumea, Siria, Mesopotamia y Libia. Dada la incertidumbre sobre sus ministerios, no sorprende que sus muertes también estén envueltas en misterio y relatos variados. La tradición occidental más común, especialmente popularizada en la leyenda dorada medieval, dice que ambos fueron martirizados juntos en Persia. A Simón se le atribuye haber sido cortado por la mitad con una sierra, mientras que a Judas Tadeo fue golpeado hasta la muerte con un garrote o un hacha. Otras tradiciones orientales ofrecen versiones diferentes, ubicando sus muertes en otros lugares y de otras maneras. Para ambos, las tradiciones sobre sus viajes y muertes son muy tardías, contradictorias y con poca base histórica fiable. Son quizás los más enigmáticos de los 12 en cuanto a su destino final. La leyenda parece dominar claramente sobre la historia en el caso de Simón y Judas Tadeo. Sus nombres perduran, su fe es recordada, pero los detalles de sus vidas después de Pentecostés son un lienzo casi en blanco que la tradición posterior intentó llenar. Finalmente llegamos a Matías, el hombre elegido por sorteo para reemplazar a Judas Iscariote y restaurar el número 12. La Biblia no vuelve a mencionarlo después de su elección. ¿Qué nos dice la tradición sobre él? Como era de esperar, es bastante vaga y variada. Algunas tradiciones lo sitúan predicando en Judea y luego en Capadocia o cerca del mar Caspio. Otras, más fantasiosas, lo envían a una ciudad de caníbales en Etiopía. Su muerte también es objeto de diversas tradiciones: martirizado por crucifixión, apedreamiento o decapitación con un hacha, ya sea en Jerusalén o en Etiopía o Georgia.
Y así completamos nuestro recorrido por los 12 apóstoles. Ahora hagamos un rápido balance de nuestro viaje separando historia versus leyenda sobre el destino final de cada uno. La certeza bíblica la tenemos con Jacobo, es decir, Santiago, hijo de Zebedeo, muerto a espada, y Judas Iscariote por suicidio. Lo que es alta probabilidad histórica, debido a una fuerte tradición temprana, tenemos a Pedro con martirio en Roma y Juan, que fue muerte natural en Efeso. Lo que es tradición plausible significativa, tenemos a Tomás con martirio en India, Andrés, martirio en Grecia y Bartolomé, martirio en Armenia. La tradición temprana pero confusa e incierta, tenemos a Felipe con martirio en Hierápolis y Mateo con destinos y muerte inciertos. Y lo que es tradición muy tardía o legendaria confusa, tenemos a Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas Tadeo y Matías. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas tradiciones y leyendas, especialmente las menos seguras? Pues no debemos descartarlas por completo, aunque los detalles específicos, como lo de ser cortado por la mitad, sean probablemente adornos posteriores. Estas historias cumplían funciones importantes, inspiraban a los cristianos perseguidos mostrándoles el ejemplo de valentía de los apóstoles, vinculaban a las iglesias locales con un origen apostólico prestigioso, como por ejemplo Tomás estuvo aquí. Reflejaban una verdad central: el mensaje de Jesús sí se extendió rápidamente por todo el mundo conocido y sus primeros portadores sí enfrentaron una oposición feroz y en muchos casos la muerte. El misterio de los apóstoles no reside tanto en si sufrieron, sino en los detalles exactos de cómo y dónde. Hemos viajado desde Jerusalén hasta Roma, Grecia, India, Armenia y los límites de la historia conocida, siguiendo los ecos de los 12 apóstoles. Hemos visto cómo la historia documentada se mezcla con la leyenda piadosa, creando un tapiz fascinante y complejo. Quizás nunca sepamos con certeza absoluta el destino final de cada uno de ellos, los detalles precisos de sus muertes o los kilómetros exactos de sus viajes apostólicos, que pueden permanecer ocultos en las brumas del tiempo. Pero lo que sí sabemos y lo que realmente importa es esto: estos hombres, transformados por su encuentro con Jesús y convencidos de su resurrección, salieron al mundo con una valentía asombrosa. Su disposición a dejarlo todo, a enfrentar peligros incalculables y, para la mayoría, a sellar su testimonio con su propia sangre, como mártires cristianos, es quizás la evidencia más poderosa de la sinceridad de su fe y del impacto de su maestro. Su legado no está solo en los libros que escribieron o en las iglesias que fundaron, sino en la existencia misma de una fe global que comenzó con su sí a seguir a Jesús. Y ahora quiero saber tu opinión. Dime, ¿cuál de estas historias o leyendas sobre los apóstoles te sorprendió o impactó más? ¿Conoces alguna otra tradición local sobre dónde predicó o murió alguno de los apóstoles? ¿Y para ti importa más la certeza histórica de los detalles o el testimonio general de fe y sacrificio que representan estas historias? Déjame tus respuestas y reflexiones en los comentarios. Me encanta leerlos y que iniciemos el debate. Y si este viaje por la historia y leyenda de los apóstoles te ha resultado interesante y quieres más contenido explorando los misterios y personajes de la Biblia, dale like a este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras en las historias de la fe. Y no olvides compartir el video, que también me ayudarías muchísimo. Ha sido fascinante explorar juntos el destino final de los 12 apóstoles. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerden, la historia está llena de personajes esperando ser redescubiertos. Nos vemos en el próximo video.